¿Quién te dio derecho a reescribir el guión de la naturaleza africana? Esa pregunta retumbó en Burkina Faso hace apenas unas semanas. Fue mucho más que una simple reacción política. Fue el eco de siglos de historia, el reflejo de heridas antiguas y la chispa de un debate que se extiende por todo el continente africano. En los países occidentales, la noticia se narró como una oportunidad perdida. Muchos expertos y medios de comunicación hablaban de un retroceso, de una negativa a la ciencia y el progreso. Sin embargo, para millones de africanos, aquello era algo mucho más complejo. Era el rechazo a ser, una vez más, sujetos de prueba bajo la promesa de ayuda y desarrollo. El control foráneo, la sombra de la dependencia, parecía regresar bajo un disfraz diferente, pero con las mismas intenciones de siempre. El presidente Ibrahim Traoré, joven militar de apenas 35 años, ordenó eliminar por completo los mosquitos genéticamente modificados del proyecto Target Malaria, financiado por la Fundación Gates. La orden no fue un simple trámite administrativo, fue un acto que, en cuestión de días, desmanteló un experimento valorado en $75 millones. Este proyecto, aclamado en laboratorios occidentales como un milagro de la ciencia moderna, terminó convertido en una lección de soberanía en suelo africano. No era la primera vez que África se veía enfrentada a experimentos disfrazados de ayuda. La memoria colectiva del continente está marcada por episodios similares, desde las campañas de vacunación en las décadas de 1970 y 80 hasta la introducción de semillas y cultivos transgénicos en los años 2000. Cada vez que llegaba la promesa de una solución mágica al sufrimiento africano, el precio era la autonomía, la dignidad y, muchas veces, la salud de la población. El eco de los fracasos con semillas transgénicas sigue retumbando en la memoria de los agricultores. Hubo promesas de cosechas milagrosas y prosperidad, pero la realidad fue dependencia, deuda y una pérdida profunda de autonomía. Por ejemplo, cuando llegó el algodón transgénico a Burkina Faso, las grandes compañías extranjeras aseguraron que los agricultores prosperarían como nunca antes. Sin embargo, las semillas y pesticidas importados resultaron mucho más costosos que los locales. A la larga, muchos pequeños productores terminaron endeudados, atrapados en un ciclo de dependencia que devoró sus ahorros y su esperanza. En este contexto, la llegada de los mosquitos genéticamente modificados fue vista por muchos como una continuación de ese ciclo. Target Malaria, presentado como una solución revolucionaria para erradicar una enfermedad que cada año arrebata la vida a más de 600.000 personas en África, la malaria, despertó tanto esperanza como desconfianza. El desastre del algodón transgénico en Burkina Faso es especialmente ilustrativo. Cuando el país adoptó el cultivo, se prometió abundancia y mejora de la calidad de vida. Sin embargo, apenas unos años después, los insectos desarrollaron resistencia, la calidad del algodón disminuyó y los compradores internacionales rechazaron el producto. En 2016, tras perder millones de dólares en valor de mercado, el gobierno abandonó por completo el algodón modificado genéticamente. Lo que había sido un símbolo de orgullo nacional se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. Este patrón de promesas incumplidas y consecuencias dolorosas se repite una y otra vez. En Sudáfrica, Ghana y Nigeria, los agricultores pagaron precios exorbitantes por semillas patentadas, mientras el control real de la tecnología y sus beneficios quedaba en manos extranjeras. Como ejemplo concreto, en Sudáfrica, más del 85% del maíz y casi la totalidad del algodón cultivados son genéticamente modificados. Sin embargo, los pequeños agricultores han visto cómo el costo de las semillas se multiplicaba por 5 y los pesticidas importados se convertían en un gasto ineludible. De 2010 a 2020, la importación de pesticidas en Ghana y Nigeria se duplicó, generando una relación de dependencia no solo de las semillas, sino también de los productos químicos vendidos por las mismas corporaciones que diseñan los cultivos transgénicos. Por primera vez, una nación africana era el campo de pruebas para una tecnología que Occidente consideraba el futuro: mosquitos modificados capaces de interrumpir la transmisión del parásito desde la raíz. Laboratorios extranjeros, respaldados por fundaciones y grandes sumas de dinero, desembarcaron con promesas de salvación y discursos bien ensayados. Pero la memoria de los burkineses conservaba heridas abiertas, y la confianza en soluciones foráneas estaba profundamente erosionada. Líderes comunitarios y activistas no tardaron en organizarse.
Se reunieron en aldeas y ciudades, compartiendo dudas y temores. ¿Qué garantías traían los extranjeros esta vez? ¿Quién se haría responsable si el proyecto salía mal? ¿Por qué no se experimentaba primero en Europa o América del Norte? Estas preguntas se multiplicaban en asambleas, radios comunitarias y redes sociales, reflejando una conciencia histórica de lo que implica ceder el control sobre el propio destino. En medio de este clima, el joven presidente Ibrahim Traoré emergió como símbolo de una generación dispuesta a romper con el modelo de los grandes filántropos y laboratorios internacionales. Su decisión de rechazar el proyecto Target Malaria no solo desató reacciones intensas dentro de Burkina Faso, sino que también atrajo la atención de todo el continente y del mundo. Traoré declaró: Burkina Faso no será el laboratorio de nadie. La apuesta era enorme. Negarse a participar en el proyecto implicaba el riesgo de quedar aislado internacionalmente y perder apoyos vitales, tanto económicos como científicos. Pero también habría una puerta inédita, la oportunidad de recuperar la soberanía real y elegir el propio destino sin aceptar experimentos disfrazados de ayuda. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. En los medios occidentales, la narrativa dominante fue la decepción. Se lamentó la pérdida de una supuesta oportunidad científica y el colapso de millones de dólares invertidos. Sin embargo, en el sur global y entre los movimientos sociales, la decisión fue celebrada como un acto de dignidad y defensa de la soberanía africana ante proyectos impuestos por poderosas fundaciones y corporaciones extranjeras. La decisión no fue tomada a la ligera. Burkina Faso consultó a científicos locales, médicos, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil. El debate fue intenso, y muchos expertos africanos recordaron otros experimentos fallidos, desde la introducción de nuevas vacunas en los años 80, que a veces causaron más daño que beneficio, hasta la distribución de medicamentos caducados en regiones rurales. El temor de ser nuevamente relegados a simples cobayas era real y legítimo. El eco del no de Burkina Faso se escuchó en todos los rincones de África. Miles de personas salieron a las calles a celebrar, ondeando banderas como si hubieran ganado una nueva independencia. No era solo una cuestión de rechazar una tecnología, sino de proclamar el derecho a decidir, a no ceder ante la presión internacional disfrazada de ciencia y filantropía. En las redes sociales, la juventud africana transformó la indignación en creatividad. Surgieron memes, canciones virales y videos que cuestionaban abiertamente las intenciones de los proyectos extranjeros. ¿Por qué no prueban estos mosquitos en París o en Londres?, preguntaban muchos. El humor se mezcló con la crítica política, dando lugar a una ola de resistencia digital que se extendió más allá de las fronteras de Burkina Faso. La decisión de Burkina Faso también avivó el sueño panafricano. Líderes, pensadores y activistas de todo el continente reabrieron el debate. ¿Qué significa controlar nuestra ciencia? ¿Quién decide qué experimentos se hacen y dónde? El ejemplo de Burkina Faso se convirtió en bandera de una causa más amplia, la lucha por la autonomía en la investigación y el derecho a decidir el propio destino. Pero bajo la celebración persistía la inquietud. Se hablaba de posibles represalias económicas, presiones diplomáticas invisibles y temores de nuevas formas de intervención disfrazadas de cooperación. La historia africana enseña que desafiar el orden global puede convertir a un país en objetivo de aislamiento y control, incluso cuando se actúa por dignidad. El riesgo es real. Un ejemplo reciente lo muestra con claridad. En 2017, cuando Tanzania prohibió ciertos ensayos de cultivos transgénicos, el país enfrentó una reducción significativa de ayuda internacional y una campaña de desprestigio en medios occidentales. El mensaje era claro: desafiar el status quo tiene consecuencias. Algunos recordaron episodios históricos similares. Por ejemplo, entre 1920 y 1960, varias potencias europeas realizaron experimentos médicos en colonias africanas, desde pruebas de vacunas hasta estudios farmacológicos sin consentimiento informado. En la República Democrática del Congo, en los años 50, se llevaron a cabo experimentos con medicamentos para la lepra sin advertir a los pacientes de los riesgos. Estos abusos han dejado cicatrices profundas en la memoria africana y alimentan la desconfianza actual hacia los proyectos científicos foráneos.
Sin embargo, ahora se abre una grieta en el guión establecido, una oportunidad para que África defina por sí misma su relación con la ciencia y el desarrollo. El futuro, tal vez, empiece a escribirse en sus propios términos. El caso de los mosquitos modificados en Burkina Faso nos obliga a examinar preguntas fundamentales. ¿Quién debe decidir el destino de una nación frente a las promesas y los riesgos de la biotecnología extranjera? ¿Puede una nación negarse a ser el laboratorio del mundo incluso si enfrenta enormes presiones políticas? Por eso, la soberanía va más allá de una bandera. Es la capacidad de decidir sobre qué tecnologías aceptar, cómo proteger la salud pública y quién controla los recursos genéticos. Es la defensa del futuro y de la dignidad ante cualquier presión externa. La ciencia suele presentarse como imparcial, pero en la práctica nunca lo es por completo. Los beneficios, los riesgos y las patentes suelen beneficiar a quienes tienen más poder. Mientras los laboratorios occidentales celebran avances, las comunidades africanas han cargado históricamente con los riesgos, las pérdidas y el silencio. Así surge un doble estándar global. Lo que en Europa o América del Norte se celebra como autodeterminación, en África se interpreta como desconfianza, atraso o incluso ignorancia. Se impone el paternalismo y la sospecha, negando a los africanos el derecho básico de decidir por sí mismos. La respuesta de Burkina Faso es contundente. Ningún avance tecnológico vale más que la dignidad y el derecho a trazar el propio camino. La historia está llena de ejemplos donde el progreso impuesto desde fuera terminó en catástrofe. Por ejemplo, en los años 70, la llamada Revolución Verde prometió transformar la agricultura africana con fertilizantes y semillas mejoradas importadas. Aunque hubo mejoras temporales en los rendimientos, a largo plazo muchos agricultores se volvieron dependientes de insumos costosos y perdieron variedades locales resistentes a las sequías y plagas. El resultado fue un aumento de la vulnerabilidad y la pérdida de conocimientos tradicionales. África puede aprender de otros continentes. En la India, tras décadas de dependencia de semillas extranjeras, surgió un movimiento campesino que recuperó variedades autóctonas y promovió la agricultura ecológica. En Brasil, la red de bancos de semillas comunitarios ha permitido a miles de agricultores proteger su autonomía y enfrentar los desafíos del cambio climático. Pero la soberanía científica requiere más que rechazo. Exige construir capacidades locales, invertir en educación e investigación y promover la colaboración entre países africanos. Algunos ejemplos exitosos ya existen. En Senegal, el Instituto Pasteur de Dakar ha desarrollado vacunas adaptadas a las cepas locales de enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue. En Etiopía, universidades y centros de investigación han impulsado variedades de cereales resistentes a la sequía, desarrolladas a partir de conocimientos tradicionales y ciencia local. El caso de Burkina Faso también invita a pensar en escenarios futuros. ¿Qué pasaría si más países africanos decidieran controlar sus recursos genéticos y rechazar experimentos no consensuados? ¿Podrían establecer alianzas regionales para investigar soluciones propias a problemas como la malaria o el hambre? ¿Y si los científicos africanos lideraran la innovación, en vez de ser simples ejecutores de proyectos diseñados en el extranjero? Para avanzar hacia una verdadera autonomía, África necesita fortalecer sus sistemas educativos y científicos. Esto implica invertir en universidades, laboratorios y programas de formación, así como fomentar la participación de la sociedad civil en los debates científicos. La transparencia y el consentimiento informado deben ser principios innegociables en cualquier investigación. Prácticamente, los gobiernos pueden establecer marcos regulatorios robustos que evalúen los riesgos y beneficios de cada nueva tecnología antes de aprobar su uso. También pueden exigir que las patentes y los beneficios generados por innovaciones en suelo africano se compartan equitativamente. Además, es esencial proteger y promover los conocimientos tradicionales que a menudo ofrecen soluciones sostenibles y adaptadas a las realidades locales. Burkina Faso, con su decisión, se une a una larga lista de pueblos que han dicho basta a la imposición de modelos ajenos. Sin embargo, el camino es largo y está lleno de desafíos. La presión internacional, la tentación de financiamiento fácil y la falta de infraestructura científica interna son obstáculos reales. Pero cada paso hacia la autonomía fortalece la voz y la dignidad de millones.
La lucha por la soberanía científica no es solo africana. Países de Asia y América Latina han enfrentado desafíos similares. En México, las comunidades indígenas han resistido la introducción de maíz transgénico, defendiendo variedades ancestrales que forman parte de su identidad y alimentación. En Filipinas, los agricultores organizaron campañas para cuestionar la introducción de arroz dorado, argumentando que las soluciones locales eran más seguras y sostenibles. Este momento no es un cierre, sino el inicio de un cambio profundo. Las consecuencias de esta decisión resuenan mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso, invitando a un debate global sobre la justicia, la autonomía y el sentido mismo del progreso. Cada nación debe preguntarse, ¿seguiremos siendo observadores en el experimento de otros o daremos el paso para ser autores de nuestro propio destino? La historia no miente. La pasividad alimenta la dependencia. Cada vez que una sociedad entrega sus decisiones, se fragmenta su dignidad y se erosiona su derecho a elegir. Las cicatrices de la memoria africana recuerdan que las cadenas de la dependencia pueden adoptar muchas formas: semillas, patentes, subsidios, tecnología. ¿Hasta cuándo aceptaremos que la ciencia y el desarrollo sean usados para perpetuar la sumisión? ¿No es tiempo de cuestionar quién define el progreso y a quién sirve en realidad? La memoria africana está surcada de cicatrices, pero también de ejemplos de coraje y dignidad. Cada acto que desafía el ciclo impuesto desde fuera abre grietas en cadenas que aún atan a pueblos enteros. En contraste, la conciencia y la participación abren la puerta a la soberanía. Decir no cuando el mundo espera silencio es más que resistencia, es un deber con el pasado y, sobre todo, con quienes aún no han nacido. La destrucción de los mosquitos modificados en Burkina Faso fue mucho más que rechazar una tecnología, fue un límite, una señal clara. El derecho a decidir sobre la vida, la tierra y el propio cuerpo no es negociable, ni se hereda sin lucha, se defiende cada día. Hoy, el riesgo va más allá de lo económico o político. Está en juego la capacidad de las próximas generaciones de escribir su propia historia y dejar de ser simples escenarios para los sueños ajenos. La urgencia es clara. Cada vez que otro toma nuestras decisiones, se apaga una voz en el futuro. Pero cuando una nación, o incluso una sola persona, se atreve a decir basta, el rumbo puede cambiar para siempre. El futuro de África, y de cualquier pueblo, no se hereda, se construye. Y cada uno de nosotros, desde nuestra palabra y nuestro recuerdo, tiene el deber de actuar, vigilar y decidir. Porque la verdadera libertad no consiste en aceptar sin cuestionar, sino en atrever a imaginar y a elegir el propio camino. Así, la historia de Burkina Faso no es solo la historia de un país que dijo no a los mosquitos modificados. Es el reflejo de un continente que busca, cada día, ser dueño de su destino. Y mientras el mundo observa, África recuerda y enseña. La dignidad no se negocia, se defiende.